Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Abel y Caín, de Jorge Luis Borges. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos, juntos, como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio: así es. Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Alguien soñará, de Jorge Luis Borges. ¿Qué soñará el indescifrable futuro? Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros. Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos. Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises. Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy. Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos porque será más real imaginarlos. Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte. Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar. Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton desde la sombra de esos tiernos orbes los ojos. Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis. Argumentum ornitologicum, de Jorge Luis Borges. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi.
Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Borges y yo, de Jorge Luis Borges. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años, yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Del rigor de la ciencia, de Jorge Luis Borges. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él.
Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Rutinas, de Mario Benedetti. A mediados de 1974, explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por la noche. De distinto signo, pero explotaban. Despertarse a las 2 o a las 3 de la madrugada, con varios estruendos en cadena, era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. «¿Qué fue eso?», preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. «¡Ah, qué suerte!», dijo el niño. «Creí que era un trueno». Un boliviano con salida al mar, de Mario Benedetti. Cuando algún boliviano llega al mar, aunque éste sea ajeno, siempre se trata de un blanco, nunca de un indio. Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro, que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido. Debió ser un niño simpático y bien dispuesto, ya que una dama paceña, que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia acaudalada, lo vio casualmente y se lo trajo a la capital, allá por los años 50. Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales, aprendió a leer y aprendió a servir. Y también lo hizo que cuando sus patrones viajaron a Europa, lo llevaron consigo, no precisamente para ampliar su horizonte, sino para que los auxiliara en menesteres domésticos. Así fue como el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años, pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar, desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico. Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron, Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia. Allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia, ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos, el viajero fue informando larga y pormenorizadamente sobre los farallones, olas, delfines, astilleros, mareas, peces voladores, buques cisternas, muelles de pescadores, faros que parpadean, tiburones, gaviotas, enormes transatlánticos. No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó. Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando,
arracimado sobre el piso de tierra y con las mejillas hinchadas por la coca. Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo, todavía inexorable, a pesar de sus pulmones carcomidos. «¿Y qué más?» Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos. Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin. Y fue entonces, solo entonces, que empezó a hablar de las sirenas. Lingüistas, de Mario Benedetti. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la grosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron una vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplance terorum! ¡Qué sungespitze! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró, casi en su oído, «Cosita linda». La expresión, de Mario Benedetti. Milton Stomba había sido un niño prodigio. A los 7 años ya tocaba la sonata número 3, opus número 5 de Brahms, y a los 11, el unánime aplauso de la crítica y del público acompañó su serie de conciertos en las principales capitales de América y Europa. Sin embargo, cuando cumplió los 20 años, pudo notarse en el joven pianista una evidente transformación. Había empezado a preocuparse desmesuradamente por el gesto ampuloso, por la afectación del rostro, por el ceño fruncido, por los ojos en éxtasis y otros tantos efectos afines. Él llamaba a todo ello su expresión. Poco a poco, Stomba se fue especializando en expresiones. Tenía una para tocar la patética, otra para niñas en el jardín, otra para la polonesa. Antes de cada concierto, ensayaba frente al espejo, pero el público, frenéticamente adicto, tomaba esas expresiones por espontáneas y las acogía con ruidosos aplausos, bravos y pataleos. El primer síntoma inquietante apareció en un recital de sábado. El público advirtió que algo raro pasaba, y en su aplauso llegó a filtrarse un incipiente estupor. La verdad era que Stomba había tocado la catedral sumergida con la expresión de la marcha turca, pero la catástrofe sobrevino 6 meses más tarde y fue calificada por los médicos de amnesia lagunar. La laguna en cuestión correspondía a las partituras. En un lapso de 24 horas, Milton Stomba se olvidó para siempre de todos los nocturnos, preludios y sonatas
que habían figurado en su amplio repertorio. Lo asombroso, lo realmente asombroso, fue que no olvidara ninguno de los gestos ampulosos y afectados que acompañaban cada una de sus interpretaciones. Nunca más pudo dar un concierto de piano, pero hay algo que le sirve de consuelo. Todavía hoy, en las noches de los sábados, los amigos más fieles concurren a su casa para asistir a un mudo recital de sus expresiones. Entre ellos, es unánime la opinión de que su capolavoro es la Appassionata. Los bomberos, de Mario Benedetti. Olegario no fue solo un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A veces se quedaba absorto por un instante y luego decía: «Mañana va a llover», y llovía. Otras veces se rascaba la nuca y anunciaba: «El martes saldrá el 57 a la cabeza». Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos gozaba de una admiración sin límites. Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la universidad, cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi imperceptible y dijo: «Es posible que mi casa se esté quemando». Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Estos tomaron por ribera y Olegario dijo: «Es casi seguro que mi casa se esté quemando». Los amigos guardaron un respetuoso y afable silencio. Tanto lo admiraban. Los bomberos siguieron por Pereira y la nerviosidad llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los hombres comenzaron rápida y serenamente los preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los aires. Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se acomodó el nudo de la corbata y luego, con un aire de humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones y los abrazos de sus buenos amigos. Almuerzos, de Julio Cortázar. En el restaurante de los Cronopios pasan estas cosas a saber: que un fama pide con gran concentración un buffet con papas fritas y se queda de una pieza cuando el cronopio camarero le pregunta cuántas papas fritas quiere. «¿Cómo cuántas?», vocifera el fama. «Usted me trae papas fritas y se acabó. ¡Qué joder!». «Es que aquí las servimos de a 7, 32 o 98», explica el cronopio.
El Fama medita un momento, y el resultado de su meditación consiste en decirle al Cronopio: «Vea, amigo, váyase al carajo». Para inmensa sorpresa del Fama, el Cronopio obedece instantáneamente, es decir, que desaparece como si se lo hubiera bebido el viento. Por supuesto, el Fama no llegará a saber jamás dónde queda el tal carajo, y el Cronopio probablemente tampoco, pero en todo caso, el almuerzo dista de ser un éxito. Cóndor y Cronopio, de Julio Cortázar. Un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio que pasa por Tinogasta, lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulancia, a saber: «Cóndor, atrévete a afirmar que no soy hermoso». Cronopio: «Usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca». «Más todavía. Usted es más hermoso que el ave del paraíso». «Atrévete a decir que no vuelo alto». «Usted vuela a alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico». «Atrévete a decir que huelo mal». «Usted huele mejor que 1 litro entero de colonia Jean-Marie Farina». «Mierda de tipo. No deja ni un claro donde sacudirle un picotazo». Conservación de los recuerdos, de Julio Cortázar. Los Famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice: «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y dicen: «No vayas a lastimarte». Y también: «Cuidado con los escalones». Es por eso que las casas de los Famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los Famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Cortísimo metraje, de Julio Cortázar. Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual del autostop. Tímidamente pregunta si dirección Brno o Tournai. En la carretera unas palabras. Hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro. Lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror, poco a poco. Bajo los árboles,
una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela, y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto, sabiendo que en la soledad del bosque, cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la 100. Después, billetera. Verifica bien llena. De paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos, sin dejar la menor impresión digital, porque en ese oficio no hay que descuidarse.